Hola, yo soy Last Dragon y el tema de hoy es porque he visto varios troles que en diferentes foros empiezan a poner cosas como que los usuarios de Linux son pobres y por lo tanto usan Linux para poder simular que tienen una Mac. O miren, los usuarios de Linux tratan de buscar temas que se parezcan a los de Windows porque no saben usar otra cosa o cualquier otro tipo de troleo similar a que Linux se copia a Windows o a Mac. Pero ¿es esto cierto? Lo cierto es que no. Simplemente todo lo que tenemos actualmente es una copia de lo que hay en Linux. Es como el asunto de Android y iOS con el iPhone. Todos sabemos que el iPhone está prácticamente deprecado, está obsoleto desde el momento en que es lanzado al mercado, porque todas las funciones que tiene, muchos de los teléfonos Android de gama media lo traen desde hace 2 o 3 años, lo que para los usuarios de iPhone son cosas nuevas. Esto significa que Apple, iPhone, iOS se están copiando de las novedades que trae Android. Y esto supone lo mismo en el caso de las computadoras personales contra Linux. Pues tenemos que el macOS es en realidad un asunto tomado de los sistemas Unix. Cuando nació macOS no era un tipo de Unix. Esto solamente ocurrió hasta la versión X, hasta el macOS X, cuando tenían la intención de migrar a x86 porque venían de PowerPC. ¿Por qué? Porque es más fácil migrar a un sistema operativo como Unix de arquitectura que la cosa que habían construido. Básicamente tomaron FreeBSD y otras cosas para tomar código de Unix o de un tipo de Unix, ya que después se certificaron y ahora resulta que son Unix, y de ahí sale el macOS, de una copia de otro sistema operativo tipo Unix. Así que llegar a decir que, por ejemplo, un usuario de FreeBSD usa un tema de macOS porque es un usuario pobre es una completa tarugada, debido a que realmente el que se copió originalmente pues fue el macOS de Apple. Y lo mismo ocurre en las máquinas con PC Windows. Resulta que Windows siempre ha sido una porquería en cuanto a su infraestructura. Windows no sabía de Internet. Windows siempre llegó tarde a todo. No es algo nuevo. Windows siempre llega tarde y siempre ha llegado tarde a los teléfonos. Siempre llegó tarde a todo. A lo que medianamente le llegó tarde y más o menos tiene éxito es Azure en la nube. Pero lo que lo ha salvado muchas veces de tronar como empresa es que su monopolio, donde toda la gente usa el Office y por eso es que en oficina y en casa pues tienen ventaja por el Office, ya que es lo que realmente le da valor a Windows. O eso es lo que le daba valor en su momento, porque estaba igual obsoleto desde el momento en que nacía. Por ejemplo, cuando estaba el apogeo de Internet, cuando estaba el nacimiento de Internet, Microsoft se fue por un camino opuesto. Microsoft quería inventar su propia red. Inventó un protocolo que se llamaba el NetBEWI para competir contra el IPX de Novell Network. Porque hasta eso, ni siquiera en la época dorada de Windows, tampoco fueron los buenos de los servidores. Los buenos de los servidores en la época de Windows resulta que era otra empresa, Novell Network. Ellos eran los verdaderos señores de todo lo que tuviera que ver con la red en esos entonces. Y tenían un protocolo más o menos parecido al de Internet, pero tampoco era Internet. A ellos no le costaría tanto trabajo hacerlo compatible. Por otro lado, Microsoft con su Windows Server tenía otra idea, tenía su NetBEWI y quería competir. Pero resulta que por esos momentos ya estaba desarrollándose Internet. Y no le quedó más remedio que ir a comprar el protocolo a otra empresa, porque ellos ni siquiera lo habían empezado a diseñar. Pero, ¿qué cosas? Resulta que el protocolo que compraron de TCP/IP era tomado de BSD y tenía licencia BSD. Entonces, Microsoft no solamente compró algo, sino que el código venía copiado directamente de Unix, porque simplemente Microsoft no tenía el protocolo TCP/IP implementado en ninguno de sus Windows. Y así es como llega el TCP/IP a Windows, porque Microsoft lo tuvo que adquirir desde copiándolo desde sistemas operativos tipo BSD. Así que ahora dígame quién copia a quién. Algo que seguramente no saben estos troles porque seguramente ni habían nacido para aquella época, pero antes de Windows 95 las cosas eran un poquito diferentes en cuanto a cómo se usa una computadora. Sí, ya existía Windows 3.11,
que era una especie de plus para el MS2 en cuanto a la capacidad de darle gráficos, pero venía arrastrando todas sus fallas. ¿Cuáles eran sus fallas y limitantes? Pues de entrada el MS2 era monotarea, aunque ya el mismo MS2 se había copiado de los tipo Unix para parecerse una especie de Unix todo limitado, pues pues es monotarea y monousuario. De ahí que haya tantísimos virus, porque no hay ningún permiso de memoria, esa cosa simplemente corría todo lo que le pudieras poner a correr. Entonces, ellos vieron que los sistemas tipo Unix tenían multitarea y multiusuario, y de ahí empezaron a desarrollar cosas copiándolas del sistema operativo Unix para sus sistemas. Entre las cosas más destacables que copiaron, porque estaban súper limitados, son los nombres de archivos largos del sistema de archivos. En MS2 y en Windows 3.11, todo anterior al 95, simplemente no podías tener nombres que ocuparan más de 8 caracteres de largo con 3 de extensión para un máximo de 11. Y ponerle espacios, olvídate, tenía que ser una cadena con... tenía que ser un nombre de archivo completamente junto. O sea, si tú quisieras poner hola X, este hola X sería hola X sin espacio. No podrías poner hola espacio X. No hablemos de los Unixes. Linux ya existía para entonces. Cuando Linux ya estaba en este punto, pues simplemente quién copió a quién. Linux ya lo podía hacer. Pues Microsoft volvió a ver a los sistemas operativos tipo Unix y dijo, eso de los nombres largos está muy bien, yo quiero tenerlo, me lo voy a copiar. Le pusieron un parche al FAT12 y al FAT16 que se llamaba Virtual FAT para poder tener nombres de archivos largos. Porque al final de cuentas estaba limitado al ser una cosa que tenía que mantener compatibilidad con lo viejo. No podía pasar, creo que de 64 caracteres de largo, así que como sea Juan te llamas y estaba limitado. Si tú tenías una carpeta que se llamaba mis archivos personales de la escuela y con un subdirectorio que se llamaba Universidad del Valle de Izcapozalco de la Ciudad de México, y luego ponías un archivo que fuera mi tesis de tal cosa porque así es la número uno, la buena de una, la otra buena de otra, pues resulta que no podías porque ya son demasiados caracteres. El nombre de archivo era demasiado largo porque se empezaba a contar desde el raíz. Entonces, ¿quién copia a quién? Todas estas cosas se fueron parchando, todas estas cosas se fueron arreglando cuando brincaron a NT en Windows XP. Y los sistemas NT que también copiaron los usuarios, pero lo vendían. Con los escritorios remotos realmente trataron de hacer que Windows fuera un sistema multiusuario, ya que desde este lugar podían hacer que entraran varios usuarios al mismo tiempo, cosa que desde hace años los Unix ya podían hacer. ¿Quién copia a quién? Entonces, cuando uno de estos troles llega y te dice que eres un usuario pobre y que quieres emular tu máquina como un MacOS, es porque es un pobre diablo que no sabe nada de historia, no sabe quién copió a quién. Que porque visualmente se ve coqueto el MacOS y quieres tenerlo, pues eso es lo bonito del software libre, que puedes hacerlo, puedes tenerlo si lo quieres. Pero a la hora de sacar las cuentas de quién copia a quién, el que estén usando Windows 10 en este momento es el resultado de todas las copias que le han hecho los sistemas tipo Unix. El que estén usando MacOS no sería posible si no fuera porque todo eso lo han copiado de los Unixes. Simplemente los que copian son otros, porque eran sistemas limitados, eran sistemas no portables, eran sistemas basura, que poco a poco han ido tomando todas las ideas del sistema que siempre ha sido el que ya funcionaba bien, que son los tipo Unix, y se las han ido agregando a sus sistemas. Para que no quede esto solo como simplemente lo que les estoy platicando, les voy a hacer una demostración. Aquí van a ver cómo era el MS2 en cuanto a los nombres de archivos, cómo era el Windows 3.11 tratando también de usar nombres de archivos largos. Simplemente no se va a poder, desde ahora se los digo, es un spoiler de lo que viene, pero se los adelanto porque es lo que ya acabo de decir. El caso del MS2 es un sistema operativo que se parece mucho a los Unix, pero muy limitado, demasiado limitado. Vamos a arrancar esta máquina virtual con el MS2. Como podemos ver, tenemos ya una interfase
que se parece mucho a los Unix, excepto que usa un símbolo de sistema con letra de unidad. Tenemos en primer lugar que algunos comandos son muy parecidos. Por ejemplo, podemos crear una carpeta, que aquí todavía se llamaba directorio, de hecho aquí se nota como dice directorio. Pero aquí tiene una limitante muy importante. No se pueden crear cosas que tengan más de 8 caracteres de largo y 3 de extensión para un total de 11. Si tú quieres tener un nombre como los que estás acostumbrado a usar en Windows, simplemente no vas a poder porque esta cosa está limitado a 8 caracteres por nombre y 3 de extensión. Y tampoco soporta espacios, por lo que si yo quisiera poner hola X no podría, o lo tendría que hacer como hola X. Pero si intento hacer un hola X, esto no se puede. Veamos si lo podemos hacer con algún archivo. No tenemos edit. Podría ser que tal vez usando Windows 3.11 mejore, pero lo cierto es que no. Hola, soy un archivo en Windows. Copia barata de los sistemas Unix. Ups, no puedo escribir nombres largos. Hola X. ¿Podré? Pues no, porque este nombre de archivo no es válido. Si quiero tenerlo, tengo que quitar los espacios y no puedo escribir más allá de 8 caracteres. Por ejemplo, hola tu amigo, y esto tampoco es válido. Hola. Esto sí. Cuando los Linux y otros sistemas tipo Unix ya podían hacer esto de poner nombres largos, Microsoft todavía no podía, así que desde Windows 95 tuvo que imitarlo, tuvo que copiarle a los Unixes, tuvo que copiarle a los Unix lo que tendría que ser los nombres largos. Ahora estando en Windows 95 podemos ver qué cosas han copiado del sistema Unix. Aquí pues ya tenemos acceso a nombres largos, pero siguen manteniendo por compatibilidad del lado izquierdo del sistema. Podemos ver aquí que se encuentran truncados los nombres a 8 y aquí ya está la versión del nombre largo. Esto es un parche que tuvieron que hacer para poder imitar cómo los sistemas Unix manejan sus nombres largos. Esto que se está viendo aquí es Windows imitando el sistema de archivos y nombres largos que hay en los sistemas Unix. Al fin pudieron tener nombres largos y sin embargo esto está limitado, pues no puede superar cierta cantidad de caracteres y eso es porque hasta donde recuerdo creo que eran 64 y eso es porque al final de cuentas esto es un parche, un burdo parche. No es realmente un sistema de archivos pensado para hacer de nombres largos. A esto se le conoce como Virtual FAT o VFAT en los sistemas Unix. Por otro lado tenemos que los sistemas tipo Unix no solamente tienen manejadores de ventana que se parecen a Windows o a Mac, de hecho realmente han tenido sus propios manejadores de ventana que no se parecen absolutamente en nada a los de Windows y Mac. Si existen estos manejadores de ventana es porque los llorones, que justamente son los mismos troles, ellos son los que piden que se parezcan porque son tan inútiles e incapaces de usar Linux de forma correcta o cualquier tipo de Unix de forma correcta, que si no fuera porque tiene apariencia de Windows no lo podrían usar. Irónicamente se quejan de eso, pero se quejan de lo que ellos mismos necesitan.
Nosotros no necesitamos que Linux se parezca a Mac ni a Windows. Los Linuxeros reales eso nos importa muy poco y tal vez nada. Si existen es porque esos mocosos llorones que ahora mismo están troleando acerca de quién es pobre y eso solamente es porque están ardidos al no saber usar el sistema operativo, pues por ellos existen esas basuras, que ahí están, si las quieren usar, úsenlas y si no las quieren usar, pues usen otra cosa. Realmente existen N cantidad de manejadores de ventanas muy diferentes entre todos ellos que la cosa que se parezca a Windows o a Mac solamente son dos contra la N cantidad de formas visuales que hay de mostrar un sistema de ventanas en los tipos de Unix. Así que realmente no se está copiando nada de las empresas. Todo se lo han tomado a los sistemas de archivo Unix. Los ladrones son los otros. Y pues nada más. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Cuando te encuentres con uno de estos troles que dice esto de que todo usuario de Linux es un usuario de Mac pobre que quiere parecerse a Mac, pues muéstrale este video para que vea que el pobre diablo es él porque usa un sistema operativo que se ha robado todas las ideas pues de los tipos de Unix, no necesariamente de Linux, porque Linux se comporta como cualquier otro Unix. Yo me referiría a los Unix en general. Pues si quieres seguir recibiendo información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX o leer mi blog en www.lastdragon.net. Por ahora, eso es todo. Adiós.